se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Vamos a leer hasta el 34 y vamos a sacar una verdad, una gran verdad en pocos minutos de esos versículos. Esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiré vuestra alma, y ninguna obra harás, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por sus pecados, y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Día de reposo es para ustedes, y afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. Y se hará expiación el sacerdote que Jehová uniere y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendrán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová había mandado. Esto que estamos viendo hoy es lo que sucedía para la expiación de forma genérica. El sumo sacerdote entraba a un lugar que se llamaba Santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Solo una vez al año. Era tan santo el lugar donde se hacía la expiación que la Biblia le llama el lugar santísimo. Era tan riesgoso que si el sacerdote entraba no apto para honrar a Dios, o sea, no santo, el sumo sacerdote moría delante del altar. Era bastante preocupante, no solo para el sumo sacerdote y su familia, sino que era un momento de tensión para todo Israel. Había que hacer expiación para que Dios perdonara los pecados del pueblo por un año más. Esto no era tan fácil para el pueblo de Israel, ya que había muerte de por medio. Cuentan los historiadores que el sumo sacerdote entraba a este lugar para hacer expiación amarrado por la cintura con una cuerda, dejando el otro canto del lado afuera. ¿Y eso para qué? Como prevención, por si el sacerdote moría ofreciendo el sacrificio, lo pudieran sacar del lugar santísimo. Porque nadie más podía entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote. Era un día de mucho temor, pero era un día necesario para el perdón de pecado al pueblo de Israel, para santificar los atrios, para santificar los sacerdotes, para santificar al pueblo. Era necesario que hubiera un día de expiación. Y el versículo 29 dice: afligiréis vuestra alma. Yo creo que no habría forma de que ese día no estuvieran afligidos, porque el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote de más alto rango, ese día iba a estar en riesgo de muerte entrando al lugar santísimo. Y dice el versículo 33: hará el sumo sacerdote la expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Eso era en el pacto de la ley. O sea, en la ley levítica, la ley que nosotros le llamamos la ley de Moisés. Entonces, había una serie de cosas que habían que hacer bajo obligación para que las cosas funcionaran. Y cuando nosotros vemos la forma como se hacía la expiación, realmente
en el pacto en que nosotros estamos, en el pacto de gracia, no hay nada que nos obligue a hacer cosas excepto el amor. Solo el amor puede obligarnos a hacer cosas para Dios. Entonces realmente la gracia era necesaria para que cada uno de nosotros pudiera alcanzar misericordia. ¿Y a qué se debe eso? A que la ley era muy difícil de cumplir. La Biblia dice que nada perfeccionó la ley. Por eso se hizo un nuevo pacto en el cual estamos nosotros, que más adelante vamos a estudiar ese tema. Pero ahora vemos que en el día de expiación era un día de dolor y tristeza. Pero ¿qué pasa con el trono de la gracia hoy? ¿Qué pasa hoy con el lugar santísimo? ¿Qué sucede con ese lugar en el momento de la gracia? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese lugar a ofrecer sacrificio por nuestros pecados? ¿Cómo podemos hoy, cuando Jesús nos dio la entrada, cómo podemos hacer? ¿Qué sucede hoy? Entonces vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ahora vemos que nosotros en la gracia tenemos un sumo sacerdote que no era como los otros sacerdotes. No, este sacerdote tiene algo especial. Traspasó los cielos. La Biblia dice que se sentó entró al altar original que está en el cielo, del cual era copia que leímos en Levítico. Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que no necesita entrar cada año, sino que él lo hizo una sola vez y para siempre. Entró en el santuario y nos dio perdón de pecados una sola vez para siempre. Además, este sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque estuvo en la misma situación que cada uno de nosotros ha estado. Porque fue tentado en todo excepto en el pecado. O sea, no pecó. Mientras estuvo en condición de hombre, fue tentado, y lo voy a leer en esta versión que es Reina Valera 1960. Dice: uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, en nuestra misma forma. Con la excepción, hay un pero ahí, que él no accedió al pecado. Entonces ahora tenemos, en la gracia, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él mismo padeció las debilidades que nosotros estamos padeciendo. Él mismo sufrió las tentaciones que nosotros estamos sufriendo. Entonces él conoce bien nuestra situación. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabados al Señor. La Biblia dice que el día que Jesús en la cruz dijo: todo ha sido hecho, o dijo: consumado es, ese día el velo del templo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo, dando lugar o espacio a que hoy todos podamos ir confiadamente. Siento que vimos en el pasaje anterior que no podía haber confianza al entrar al santuario. El día de la expiación era un día de tristeza, de aflicción, porque el sumo sacerdote debía entrar santo al lugar santísimo. Pero la Biblia ahora dice que nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos
gracia y misericordia para el oportuno socorro. Alabado sea nuestro Dios. Hoy nosotros podemos tener la confianza clara, neta, de que cuando llegamos al trono de la gracia siempre hallaremos misericordia y gracia. ¿Quién de nosotros no está necesitando un oportuno socorro? Todos, de una o de otra forma, necesitamos que Dios extienda su mano de misericordia sobre nosotros, que Dios extienda su mano de poder, su mano de milagros, y nosotros hemos visto milagros en nuestra vida, porque confiadamente podemos ir al trono de la gracia donde hallaremos misericordia. El Dios nuestro es el Dios de la misericordia. Además tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros delante del trono de la gracia. Y allí en el trono de la gracia hallaremos gracia para un oportuno socorro. Yo no sé qué sea lo que tú estás necesitando hoy para que Dios extienda su mano y te ayude. Pero sí sé que si hoy tú vas al lugar del trono de la gracia, allí en tu soledad, allí en el silencio de la noche, allí cuando tú creas que es necesario ir al trono de la gracia, puedes ir confiadamente y el sacerdote o el sumo sacerdote que es digno de estar en ese lugar porque traspasó hasta los cielos, porque se hizo obediente hasta la muerte. Ese sumo sacerdote se compadece de nosotros porque él fue tentado de la misma forma, tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos. Ese sumo sacerdote nos está esperando para que nosotros lleguemos al trono de la gracia y él brindarnos oportuno socorro. Yo les invito a que vayamos al trono de la gracia y pongamos en manos de nuestro sumo sacerdote cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, y él tendrá misericordia de nosotros. El lugar del trono de la gracia es allí en tu intimidad con Dios, teniendo conciencia que Dios es quien te conoce hasta el extremo, que Él sabe quién eres en realidad, donde no necesitas hipocresía, porque con quien está hablando conoce la verdad. Porque si nos dio a su Hijo, si Dios nos dio a su Hijo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cuánto no más nos dará ahora todas las cosas? ¿Sí? Pero ahora la Biblia dice, ves confiadamente, confía, que Dios sigue esperando en nosotros, que mañana lo haremos mejor. Por eso, ¿por qué nos levantamos hoy? Porque Dios estaba creyendo que hoy íbamos a ser mejores personas que lo que fuimos ayer. Sigue creyendo que habrá un día en que iremos al trono de la gracia y allí seremos diferentes y comenzaremos a ser diferentes. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que en el proceso vayamos mejorando día tras día, ya que Dios sigue confiando en nosotros. Por eso nos da nuevo día con nueva misericordia cada mañana.